tenía un mensaje, hermanos, para enseñar y bueno, Dios me mostró otras cosas hoy y quiero enseñarlas. Y las quiero enseñar porque, hermanos, los que estamos en la fe entendemos lo que es el cristianismo, quién es realmente nuestro Dios, en quién hemos puesto nuestra confianza. Pero puede haber personas que tienen un concepto de Dios diferente. Mire, cuando usted se acerca y le habla a una persona de Dios, esas personas creen en Dios, pero muy pocas veces un incrédulo, hermanos, relaciona a Jesucristo completamente como Dios, incluso aún estando en religiones, se supone cristianas. Tiene un concepto de Dios. Y cuando quiere aprender de Dios, va más allá de su religión. Cree en un ser supremo, pero no entiende en la escritura quién es Dios, realmente quién es Dios y en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. Entonces, hermanos, voy a orar y nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan 1:1. Y quiero leer de los versículos 1 al 14 para tener un entendimiento de este Evangelio. Los cuatro Evangelios nos presentan a Jesucristo en diferente forma. Una vez un pastor ponía el ejemplo de un diamante. Si yo veo un diamante y le empiezo a dar vueltas, lo veo de forma distinta, pero es el diamante. Con Jesucristo en los evangelios es algo similar. Cuando yo voy al evangelio de Mateo, voy a encontrar a Jesucristo como rey. Y es un libro dirigido a los judíos. Para un judío es bien importante entender que el Dios de las escrituras hebreas es Jesucristo. Y por eso el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía, para que un judío entienda que Él es el Mesías. El libro de Marcos es un libro dirigido a los romanos y que me presenta a Jesucristo como siervo, como servidor. El libro de Lucas es un evangelio dirigido a los griegos que tenían una importancia en la figura humana y me presenta a Jesucristo como hombre. Por eso encontramos mucho ahí el Hijo del Hombre en su parte humana. Sabemos que Dios, Jesucristo es Dios y es también humano. Fue humano aquí en la tierra como Él llegó. Pero el Evangelio de Juan me presenta a Cristo en su deidad. Para que una persona pueda tener salvación, para que una persona pueda invocar el nombre de Jesucristo, tiene que entender que Él es Dios. Nosotros le hablamos a alguien del Evangelio, le explicamos, le decimos que necesita a Jesús en su corazón. Es Dios. Y una de las cosas que esconde Satanás es que tú creas que Cristo es Dios. Entonces el Evangelio de Juan está dirigido a las naciones. Es un evangelio dirigido a gentiles, sí, dirigido a las naciones. ¿Por qué? La deidad de Cristo. Ya lo expliqué. Necesitas entender que Cristo es Dios. Si no, no le puedes entregar tu vida. Hay una barrera. ¿Ok? Entonces voy a orar y comenzamos con esta lectura. Padre Santo, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por ese regalo de vida que nos das. Señor, tú has traído a cada persona que está aquí y hoy está ocupando una silla. Tú lo trajiste, Padre. Quizás él no lo sabe, pero en tu voluntad estuvo que él llegara y que esté sentado aquí. Te pido, Padre, que esta palabra que vamos a leer llegue a su corazón, que abra su entendimiento, que quites la dureza del corazón de cualquier persona, Padre, que esté aquí y que tiene miedo dejar su religión, que tiene miedo también de dejar su vida, sus tradiciones, y que tú le muestres en su corazón que Cristo es el único Dios verdadero y que nos da la vida eterna. Guíame, por favor, en esta lectura. Me pongo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en una introducción, el Evangelio de Juan me presenta a Cristo como Dios. Ya hablamos de la importancia, ¿por qué? Entonces, hermanos, y los que están aquí por primera vez, que nos acompañan, o que han estado aquí en diferentes ocasiones,
por favor pon atención a este mensaje, porque es nuestra fe. Hemos puesto nuestra confianza en un hombre que es Jesucristo y que es Dios Todopoderoso. Vamos al Evangelio de Juan en el 1:1. Dice así la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, no es un Dios. Hay algunas religiones, sectas que enseñan que Cristo es un ser creado. Eso, hermanos, está demasiado satánico. Cristo no es un ser creado. Este versículo, en el principio, me dice que Él siempre ha existido junto con Dios. El verbo es la palabra logos, que se traduce la expresión. Si lo quieres resumir, es la acción, la expresión de Dios, que Cristo vino a la tierra, porque más adelante vamos a leer que ese verbo se hizo carne y estuvo aquí entre nosotros. Hermano, nuestra fe cristiana es que Dios vino a la tierra en una forma humana para pagar nuestra cuenta. Pero lo que yo debo de entender es que Jesús siempre ha existido. ¿Dios tiene principio? No, Él mora en la eternidad. Cuando hablamos de principio es un punto en el que te está diciendo el plan divino de Dios, porque Dios no tiene principio. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. No es que Él tenga principio, sino en el plan divino Él es el que genera el principio y genera el fin del sistema, de todo su plan divino, desde la creación hasta la redención del hombre. Es el plan divino de Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en mayúscula. Porque si usted tiene una Biblia donde dice el verbo era un Dios, entre comillas, con minúscula, eso ya es tergiversar la escritura. Entonces dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. En su plan divino Dios te dice, mira, el Señor siempre ha existido. Es igual, está con Él, con Dios. Cuando nosotros leemos Filipenses, dicen Filipenses que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó una forma de hombre, de humano, pero siempre ha sido Dios en la eternidad. Cristo es Dios todopoderoso, no es un ser creado. Cuando hablamos que es el Hijo de Dios, es Dios. Dios se manifiesta con tres personalidades y eso lo vamos a encontrar en la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Son diferentes? Sí. Hay una doctrina diferente, pero es Dios, porque Dios es uno solo. Entonces dice en el versículo 3, ¿en quién es en el que hemos creído? En Jesús. Y ya vimos que es Dios. Juan lo presenta inmediatamente cuando va a hablar del Evangelio que muestra su deidad. Aquí tienes, Él es Dios. Y dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿Y de quién está hablando aquí? De Jesucristo. Jesucristo es el agente de la creación. El Padre nos revela la creación. Jesús es el agente por el medio del cual Dios hizo todas las cosas. Entonces, si tú estás aquí sentado, Cristo te hizo. Y mire, ponga su mano aquí, vamos a Colosenses al capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 15. Y del 15 al 17. Espero que por favor le ponga toda la atención a este mensaje. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto? Todo lo que tú entiendas por creación, Él lo hizo. Él es. No significa que fue el primero de la creación, no, es el primogénito de toda creación. Todo lo que tú comprendas, que te enseñe la escritura como creación, Él lo hizo.
Porque en Él, dice el 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas, sí, todo lo que es creación. Él es antes. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Hay alguna duda? A veces le preguntaba yo a una persona, ¿quién hizo el diablo? ¿Quién lo creó? A ese querubín. Dios, pero ¿quién? De acuerdo, Dios, ¿quién? Jesucristo lo hizo. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jesucristo lo hizo. Él es el creador. Él es el creador del universo y las cosas por Él subsisten. Una vez enseñábamos en Génesis, en el capítulo 1, todo el desarrollo de la creación, las lumbreras, las leyes electromagnéticas creadas por Él. ¿Por qué gira la tierra? Porque Él hace girar. ¿Por qué dice ahí en el libro de Isaías que se sostiene de la nada? Porque Él lo hace. Entonces, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Él es el creador de todo. Amén. Nuestro Dios poderoso hizo los cielos y la tierra. Vamos a Hebreos 1:8. Del 8 al 10. ¿Ya está usted ahí? Mas del Hijo dice, el Padre habla del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Puede ver esta conversación? El Padre al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro es como una vara de autoridad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Puede ver? El Dios tuyo, Señor, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces la escritura, hermano, no se contradice. El creador de los cielos y la tierra es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me queda una duda si los planetas, Él lo hizo. No hay manera de pensar algo contrario sino es el Señor. Dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios es luz, hermano, no hay tinieblas en Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, sabemos, vino un poco antes y bautizaba por arrepentimiento en agua en el Jordán, en el desierto, y daba testimonio de él. Recuerda cuando viene Jesucristo para ser bautizado por él, que le dice, no soy digno de desencorvar las cuerdas de tu calzado encorvado, bautízame. Qué bonito, ¿verdad? Dice en el 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, pero dio testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz verdadera? Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo
no le conoció. En el mundo estaba. Cristo vino como el Verbo a la tierra, estaba en el mundo, Él lo hizo. ¿Y qué dice aquí? No quisieron, no quisieron. Dice en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí quiero hacer una pausa. En el plan divino de Dios, desde el momento del pecado de Adán y Eva, Dios hace un plan de redención. Y en ese proceso, que quizá lleva 6,000 años, Dios tiene un plan de salvación. Él usó hombres para su plan de Dios. Y Dios eligió un hombre, Abraham. Abraham, heme aquí, ven, en ti voy a hacer una nación. Te voy a multiplicar como la arena del mar. En ti voy a hacer una nación. Y conocemos la historia en las Escrituras. Dios creó una nación. A través de Abraham, en la promesa, viene Isaac, viene Jacob, y luego un pueblo con las 12 tribus, una nación. Dios va a crear una nación en un hombre para la redención. En el plan divino, al principio, por supuesto que todos eran salvos. No judío, no importa. Pero Dios siempre identificó a una nación con la de él, que conocemos que es Israel. Entonces Jesucristo vino como el Mesías con ellos, como los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Le rechazaron. Por eso dice aquí, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. De donde venía Cristo. El Mesías, la promesa, no lo recibieron. Le rechazaron, lo crucificaron. Y conocemos ya la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se abre el plan divino para gentiles y entramos todos nosotros en ese plan de Dios hermoso. Entonces, en el versículo 12 hay algo que quiero que usted se grabe. Si estás aquí por primera vez o si has estado muchas veces, por favor, mira estas palabras que están aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. A todos los que le recibieron, todo el que le recibe a Jesucristo, Él tiene la potestad de convertirte en hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Cuando recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Cuando yo me reconcilio con Dios por medio de Jesucristo y he creído en su nombre, que Él fue a una cruz y murió y resucitó y paga mi cuenta, entonces he creído que Él va a pagar y que Él me perdona y me da la vida eterna. Entonces me convierte en hijo de Dios. Porque entonces, ¿qué somos? Pero si tú me dijiste, Alejandro, que todo fue creado por Él, sí, creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios necesito a Jesús. No hay otra forma de que alguien se pueda decir hijo de Dios. Todas las religiones, hermanos, yo he revisado, ninguna entiende que para ser hijo de Dios necesita recibir a Cristo. Cualquier persona que esté dentro de una religión, no, todos somos hijos de Dios. No, no, claro que sí. Dios es amor y todos somos sus hijos. No. Una vez yo hablaba con mi hermana que está en una religión y por supuesto que el infierno hace eco en la persona. Y me decía, ¿tú le meterías la mano a la lumbre a tu hijo? No. Entonces, ¿por qué Dios lo va a hacer con sus hijos? No. No, no hay nada que contradice. Dios no va a hacer eso con sus hijos. Pero si no te reconcilias con Él, entonces hay que pagar los pecados y se pagan en el infierno. Hermanos, rechazar el plan de Dios divino es infierno. No hay otra forma. Lo hemos enseñado, Jesús fue radical. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, necesito ser hijo de Dios. Necesito un Padre celestial en el cual yo me pueda reconciliar con Dios y entonces nacer de nuevo. Amén. Dice en el versículo 13, los cuales, es decir, mira, lo voy a leer nuevamente desde el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
está más claro, ¿verdad? Oye, bueno, yo nací por mi mamá y mi papá, fue voluntad de ellos tener hijos y aquí estoy, está bien, esos no son hijos de Dios. Ponga su mano ahí y vamos aquí a la vuelta en el capítulo 3, en esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo, hermanos, era pues, una persona preparada, fariseo, miembro del Sanedrín. Él conocía las escrituras hebreas. Y cuando Nicodemo ve lo que está haciendo Jesucristo y él que es estudioso de la palabra, va y lo busca de noche. No, está Dios con él. Él lo entendía claramente, ¿verdad? Mire, voy a leerles el 1 para tener el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, del Sanedrín, un hombre recto, hermanos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta palabra que usa mucho Jesús, de cierto es, te estoy diciendo la verdad. Esta es la verdad. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, puede tener la comparativa con lo que leímos en Juan 1:1, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mire lo que le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, no te sorprendas, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esta palabra maravilles es una palabra de, hey, no te sientas sorprendido, tienes que nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, nacemos de nuevo espiritualmente. Y entonces, ahora sí ya somos hijos de Dios. Antes no. Si tú estás aquí sentado, necesitas nacer de nuevo, recibir a Cristo para perdón de pecados, ¿verdad? Me regreso al versículo 14, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y vino a la tierra en la figura de Jesucristo. ¿Y qué aprendemos en esta presentación que hace Juan, hermanos? Que siempre ha existido Dios. No fue un ser creado, sino que Él vino a la tierra en la forma humana para salvarnos, para tener la reconciliación con Dios. Desde el principio Dios hizo un plan divino con el pecado de Adán, le viste con piel animal para mostrarle que sin derramamiento de sangre no hay redención. En todas las escrituras hebreas está muy claro el tema de la redención por el derramamiento de sangre. Y Jesucristo vino a eso a la cruz. Dios vino a la tierra, ok, ya entendí, yo soy un pecador y no me puedo salvar si no es por medio del que me creó. El verbo se hizo carne, hermanos. ¿Qué me dicen las escrituras? El creador de los cielos y la tierra vino a salvar su propia creación y vino a salvarnos porque Él nos ama. Somos importantes para Él. Cada uno de nosotros somos creados de una forma diferente. Todos somos diferentes. Él nos ha creado. Jesús dice la palabra que Él conoce nuestros cabellos, cuántos tenemos. También sabe cuándo entramos a este mundo, hermanos, y cuándo vamos a salir. No hay otra manera de salvarnos. Él es el único. Si tú piensas que tú crees en Dios y es suficiente, bueno, también el diablo cree. Toda persona, hermanos, la mayoría les dice, ¿verdad? Oye, ¿crees en Dios? Sí, sí creo. Creo en un ser supremo. ¿En cuál?
Ese es el problema. ¿En cuál Dios crees? Mire, vamos aquí a Hechos 4:12. Desde el 10, hermanos, perdónales, desde el 10. Cuando Pedro se dirige al Sanedrín, cuando tiene esa primera percepción, Pedro, cuando empieza él a expandir el Evangelio junto con los apóstoles. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Él me cuidó. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero el 12, hermanos, mire, grábelo en su mente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre? No hay ninguno más que el nombre de Jesucristo. Es que eso es muy radical, sí, pero piensa algo, Él te hizo, Él te hizo y tiene el poder sobre ti. Él es el creador. Les platicaba yo una vez compartiendo el Evangelio, yo me encontré, y me he encontrado a muchas personas, entienden que Cristo es Dios, pero no quieren nada. ¿Por qué? Quizás un pecado y quiero vivir igual. No quiero cambiar mi vida. Un hombre me decía, no, yo sé que Él es Dios. Yo nomás que me muera y ya, no quiero vida eterna, yo nada más ya desaparezco. No, no, lo siento mucho. Ayer hablábamos con los jóvenes, ¿verdad? Ese versículo tan importante de las malas costumbres, de las malas amistades. Y dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Si no hay resurrección, pues comamos y bebamos, mañana moriremos. No, hay una resurrección. Hay una resurrección para todos. Si tú estás aquí sentado, déjame decirte algo, vas a tener una resurrección. Para vida eterna con Cristo, en un cuerpo glorificado, o vas a tener una resurrección para tener unas condiciones de soportar castigo eterno. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero también de juicio. Imagínese si Dios dejara que no pasa nada, pues, híjole, al final nos va a salvar a todos. No, hermano, sería un Dios consecuente. Dios tiene que juzgar. No tengo nada que hacer más que arrepentirme y entregarle mi vida a Él. Pero si mi corazón es, no, no hay más que hacer. No hay más. Si yo tuviera que hacer algo para mi propia salvación, no, hermano, no, la gano hoy, la pierdo mañana, la próxima semana vuelvo a pecar, andaría yo en un tobogán, hermano. La salvación es un regalo de Dios. Necesitas aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Vamos aquí a Juan 3:16. Cuando nosotros leemos estos versículos, ese 16 lo sabemos de memoria. Cuando empezamos a estudiar las Escrituras, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados lo aprendemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras, ¿quién las dice, hermano? Jesús. ¿A quién se las está diciendo? A Nicodemo. Estamos leyendo el capítulo 3. Cuando Nicodemo tiene el encuentro con Jesucristo, Jesús le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Naciste de la carne, carne es, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Y entonces, en el 16, hay unas palabras que tienen tanto amor. De tal manera amo. Esta palabra amor es la palabra ágape, que es un amor sin condición. Hay diferentes palabras de amor en las Escrituras, pero esta palabra, Dios no pone condiciones. Solamente que te arrepientas y le entregues tu corazón. Que dejes de pensar
en que tú tienes un concepto de Dios y está bien y cada quien puede creer lo que quiera. No es así, no es así, solamente es como Dios lo ha puesto. Y creer no significa que creo que Él existe y ya, no, creer es creer que Él me perdona, creer que yo soy un pecador y necesito su perdón, creer que lo que Él hizo en la cruz me pone a cuentas con Él, creer que todos mis pecados, Señor, ahí están, tú me perdonas. Eso es creer. Se necesita la fe y también se necesita algo importante para que llegue la gracia de Dios, arrepentirte. Si tú no te quieres arrepentir, no hay manera. Miren, voy a leer el 17. ¿Por qué la gente rechaza? Porque hay personas que les hablas y les hablas del Evangelio y no, nada, no se mueve nada. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, es decir, el que ya puso su confianza en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Recuerda Juan 1:1? Que la luz vino al mundo, pero hay un problema, hermanos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero ¿por qué si está claro? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué si solamente tiene que invocar a Jesús y pedirle que le perdone? ¿Por qué no lo hace? Ahí tienes una respuesta, hermano. El Espíritu Santo da la convicción a la persona del pecado. El problema es que cuando llega la palabra, el Evangelio sobre esa persona, ¿cómo va a reaccionar? Es en su propio acto voluntario. Pero Dios le dice, esta es la verdad. Esta es la verdad. Cuando nosotros explicamos el Evangelio a veces decimos, ay, es que no me comprende, ¿cómo le explico? No me va a lograr entender. El Evangelio, hermanos, es poder para salvación, para todo aquel que cree. Y llega la persona y se confronta con Dios. Hay un Dios, sí. Lo voy a pensar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Necesito entender, hermanos, que voy a darle cuentas a Dios. Soy responsable de mi propia vida. Soy responsable de las cosas que creo. Tú puedes creer lo que tú quieras. Yo creo en Benito Juárez, sí, sí, ahí está en la historia, pero tú no lo viste. Creo. Está plasmado en la historia. ¿Por qué no voy a creer? Claro que sí. ¿Crees en Jesús como Señor, como Dios Todopoderoso? Sí, ok. Entonces ahora recíbelo en tu corazón. Somos responsables de lo que creemos. Tú puedes creer filosofías, puedes creerle a hombres, testimonios, libros que has leído, puedes tener una cosmovisión muy amplia de la vida, del universo. Que si después te transformas en una planta o eres un ser de luz y que llegas, puedes creer lo que tú quieras. Pero Dios te dice en qué tienes que creer. Y de eso somos responsables. No hay otra forma. O le creo a Dios o creo lo que yo considero. Mejor creerle a Dios. Vamos a 1 Juan. Este versículo lo leía mi pastor ahí en la iglesia cada semana. Cada semana. ¿Y qué importante es? 1 Juan 5, 10 al 13. ¿Ya está usted ahí? El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué significa creer? Va más allá, que ya puse mi confianza, que es mi Señor, que Él me perdona. Eso es creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Si tú no crees que Dios hizo un plan para salvarte, que es por medio de Jesucristo, y no tienes otra forma de tener salvación, entonces tú le estás diciendo a Dios, eres mentiroso. No creo que un hombre vino y murió. No, eso no, no lo creo. Preocúpate. Le estás diciendo a Dios, eres mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, si yo no creo en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, lo estoy haciendo un mentiroso. Y este es el testimonio, el versículo 12, hermanos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oye, pero yo creo en Dios. ¿Tienes a Jesús? No, entonces no tienes la vida. Pero yo tengo una religión y yo me porto bien y yo hago bien, no le hago mal a nadie. ¿Tienes al Hijo de Dios en tu corazón? No, entonces no tienes la vida. Se escucha grosero, se escucha a veces grotesco, fuerte cuando uno los pone. Es la Biblia, hermano. Es palabra de Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. En el 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire lo que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que tú sepas cómo tener vida eterna si tienes al Hijo. Y este versículo 13 te dice, mira, quiero que sepas que tienes la vida eterna por creer en Cristo. Hermanos, Dios no miente. Dios es un Dios de amor. Nos quiere salvar, nos quiere perdonar, pero no puede forzar a nadie. No hay manera. Nos hizo en un acto voluntario. Pero necesito reconocerme pecador y decirle que me perdone y me salve. Si tú estás aquí sentado, ya escuchaste que solamente por medio de Jesucristo te puedes salvar. ¿Quieres tener al Hijo en tu corazón? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te dé la vida eterna? Me voy a ir al libro de Romanos 10, el versículo 9, 10, 11 hasta el 13. Y con eso voy a terminar. Si estás sentado y no tienes la seguridad de tu salvación, ya entendiste que Dios es Jesucristo, que vino a la tierra, enseña su palabra y que es la única forma en la que yo me pueda salvar por medio de su obra en la cruz. Pero yo tengo tantos años en mi religión. Está bien. Nada más que necesitas a Jesús. Si no está Jesús en tu corazón, no hay vida eterna. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dios está diciendo, vas a ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con mi corazón yo creo que Jesús paga mi cuenta. Con mi corazón creo que Él me perdona. Con mi corazón creo que Él me reconcilia con Dios. Con mi corazón creo que soy un pecador y necesito su perdón. Necesito mi mente, mi intelecto, mis emociones, mi voluntad. Con el corazón se cree para justicia significa eso. Entonces, cuando ya estás a primer parte en tu corazón, falta una. ¿Qué dice? Pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, ya entendí. Yo creo en Cristo, pero bien, tienes que hablar con Él. Todos necesitamos un encuentro en nuestra vida con Jesús para la salvación. Yo diario hablo con Él. Ya hablaste de tu salvación. Ya le dijiste que sea tu Señor pidiéndole perdón. Ahí comienza todo, hermanos. Ahí te conviertes en hijo de Dios. Ahí tienes tu nuevo nacimiento espiritual cuando le confiesas con tu boca. Si no hay una confesión con boca, no hay. Yo en mi propio testimonio, yo empecé a ir a una iglesia cristiana, empecé a entender lo que de repente, bueno, ya están claras las cosas. ¿Y qué faltaba? Mi encuentro con Él, personal. Y yo recibí a Cristo, solo, en mi camioneta. Agarré mi camioneta un día en la mañana, iba a trabajar y me paré afuera del condominio donde yo vivía y ahí tuve mi encuentro personal con Cristo. Ahí pedí perdón por mis pecados y le dije que fuera mi Señor. Y la palabra Señor se traduce autoridad soberana.
Entonces debo de cambiar mi cosmovisión, a quererme gobernar yo solo, a yo definir lo que es bueno, lo que es malo, a lo que dice Dios. Él es mi Señor. Y me humillo ante Él y le pido que me perdone. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No vas a ser defraudado. No te vas a decepcionar. Una persona que ha recibido a Jesús con todo su corazón no se arrepiente, hermano. No, ya entró aquí en mi corazón, soy salvo. ¿Tengo tribulaciones? Sí, pero las vivo de diferente forma. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, no importa de qué nacionalidad. Él es rico para con todos los que le invocan. Necesito pedirle, ¿estamos de acuerdo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, en el 13, será salvo. ¿Cómo soy salvo? Invocándole, pidiéndole que sea mi Señor, porque necesito al Hijo. Necesito al Hijo. Él es el agente de la creación. Él hizo el mundo, Él me hizo y tiene el poder sobre mí. Y lo que yo pensaba antes, pues va a irse a la basura cuando recibo a Jesús. Ahora todo va a quedar centrado, alineado al único Dios verdadero que es Jesucristo. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie.
Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa,
al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.